Buenas noches, querido. Dios te esté bendiciendo. Nos unimos en esta oportunidad para avanzar en el estudio de la carta a los Hebreos. Vamos a entrar en el capítulo 7. Contarte que el capítulo 7, 8, 9 y 10 son capítulos considerados como medulares. Es el corazón de la carta a los Hebreos. Estos capítulos contienen este tema tan maravilloso que ya la Biblia nombra por 2 veces en la carta a los Hebreos, que es el sumo sacerdocio de Cristo. Hemos visto ya en el capítulo 5 cómo el sumo sacerdote Jesús, nuestro Señor, es y está muy por encima del sacerdocio arónico. Y el capítulo 7 nos adentra en este tema, pero lo hace a través de este personaje tan misterioso, por así decirlo, que aparece en las Escrituras. Su nombre es Melquisedec, y el capítulo 7 comienza hablando de Melquisedec. Pero en esta oportunidad, y antes de avanzar en el 7, vamos a observar un poquito la corta historia que relata la Biblia acerca de este hombre Melquisedec. Génesis capítulo 14. Allí está el relato en unos pocos versículos de todo lo que sabemos de Melquisedec. Génesis 14, verso 17, dice la Biblia de esta manera. Hablando de Abraham, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que estaban con él, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esta es la historia de Melquisedec. Como vamos a leer ahora en Hebreos, ¿sí?, el cual el escritor nos apunta algún detalle para considerar. Hebreos capítulo 7, entonces, leemos hasta el versículo 6. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Dios añada su bendición en esta noche. Querido, Melquisedec es el tema que nos convoca en esta oportunidad. Contarte que Melquisedec sale al encuentro de Abraham y también había salido al encuentro de Abraham el rey de Sodoma. Pero el que acaparó la atención de Abraham no fue el rey de Sodoma,
con con toda su potestad, sino el que acaparó la atención del patriarca fue Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Contarte para aquellos que están anotando algunos detalles. En primer lugar, dice la Biblia que volvía a Abraham de la guerra. Es la primera vez que aparece la palabra guerra en la Biblia. La última vez, ¿sí?, aparecerá en Apocalipsis capítulo 19 y versículo 11, con aquella batalla tan famosa que todos conocemos. Lo segundo es que en este pasaje es la primera vez que aparece la expresión pan y vino. Es decir, aparecen estos símbolos, el pan y el vino, los cuales traía este sacerdote del Dios Altísimo y hace referencia desde este tiempo tan antiguo a la persona de Jesucristo. ¿Dónde estamos parados? Bueno, miren, estamos parados a 1000 años después del diluvio. Estamos parados a 2000 años de Adán. Aquí se relata esta historia que nos convoca en esta noche. También es la primera vez que aparece la palabra sacerdote en la Biblia y está vinculada a un hombre. Qué maravilloso es estos detalles, queridos, son detalles a considerar, pero vamos rápidamente a mirar lo que la Biblia nos enseña a nosotros en esta oportunidad. En primer lugar, decir lo que la Escritura dice, que este Melquisedec era rey de Salem. Nada tiene que ver Salem, esta ciudad que está en Estados Unidos, que es cuna de la brujería. Nosotros ahora estamos, como decíamos, en la tierra de Abraham, en la tierra cerca de Sodoma y cerca de Salem. No sabemos qué lugar es Salem. Algunos dicen que puede ser Jerusalén. Bueno, mira, lo único que podemos decir y que nos narra la historia, que Salem es la cuna de la religión monoteísta. Y esto es algo de lo cual vamos a considerar en unos minutos. El relato de Génesis también tiene esta particularidad donde por primera vez se nombra a Dios como el Altísimo. Qué soberbio que es esto, queridos. Hasta aquí los capítulos de la Biblia vienen hablando de Dios como Dios, el que es en sí mismo, como Dios, el que jura por sí mismo, como Jehová, del cual deriva la palabra Jesús, del cual deriva la palabra Salvador. Jehová, que es el nombre de Dios, como ya hemos dicho en este estudio, en el cual se asienta todo el amor de Dios, pero nunca se había revelado en 2000 años a Dios como el Dios Altísimo. ¿Y qué quiere decir Altísimo? Bueno, la palabra Altísimo significa supremo, por encima de todas las cosas. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es esto! ¡Qué bueno es para nosotros calar profundo en el nombre de Dios como Dios Altísimo! Esto nos da seguridad y también nos da autoridad, porque aquel que está
siendo supremo por encima de todas las cosas, es nuestro Padre. Y nosotros vinimos a ser sus hijos. Ahora, dice la Biblia en el libro de Eclesiastés que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó su propia perversión. Cuando Noé sale del arca, allí en el monte de Ararat, Dios comienza una etapa donde Dios permite que el hombre tenga una nueva oportunidad, ¿sí? Un nuevo comienzo. Pasaron 1000 años y estamos viviendo en tiempos de Abraham y entendemos, por lo que nos cuenta la historia, y no podemos ir allí, la Biblia nos dice que aún el padre de Abraham era un sacerdote de un dios pagano. 1000 años habían pasado y el hombre otra vez se había desviado del camino de Dios, pero siempre hubo quienes se mantuvieron fieles a Dios. Fueron los menos, pero siempre hubo quienes fueron en busca de Dios. Melquisedec era uno de ellos. ¿Cómo logró Melquisedec estar cerca de Dios? Bueno, queridos, en primer lugar tenemos que decir que siempre el que busca a Dios lo va a encontrar. Y a mí me sorprende cómo Melquisedec manejó los recursos de Dios frente a Abraham. Dice la Escritura que Melquisedec bendijo a Abraham. Lo que nos quiere decir la Escritura es que Melquisedec tomó de la riqueza del cielo la bendición y la entregó, la bajó y la colocó sobre la persona de Abraham. Ahora, queridos, qué importante es cuando nosotros bendecimos a otro. Tomamos de la riqueza del cielo y la colocamos sobre una persona. Esto es bendecir y esto es lo que estamos haciendo cuando oramos por alguien, bendiciéndolo. Claro, la Biblia dice que ahora, como somos hijos de Dios, en 1 Juan 3, tenemos la capacidad, la autoridad también de poder hacer estas cosas. San Juan capítulo 16, el Señor nos da ejemplo diciéndonos todo lo que el Padre tiene es mío. Pero lo dice en un contexto donde nos insta a cada uno de nosotros a poder pensar de esta manera: todo lo que tiene mi Padre Celestial también es mío. Jesús dijo: mayores cosas que estas harán porque yo voy al Padre. Hermano, iglesia en calle Antártida, Argentina. Estamos autorizados por el Espíritu Santo a ir a la presencia de Dios, tomar bendición y bajarla a las personas que componemos la iglesia, pero también a los próximos que nos rodean. Jesús hizo esto. Si usted me pregunta, ¿qué es lo que hizo Jesús? Bueno, Jesús construyó la salvación del hombre. Es algo que solamente Él podía hacer. Pero también Jesús bendijo a los hombres. Bendijo a su comunidad. Y eso sí es algo que nosotros podemos hacer. Porque este que hizo primero, de esta forma, Jesucristo dijo: les di ejemplo para que ustedes hagan exactamente
lo mismo. Queridos, Abraham no conocía a Melquisedec y Melquisedec no conocía a Abraham, pero, sin lugar a dudas, la persona de Abraham cautivaba a todos aquellos que estaban cerca y la persona de Melquisedec cautivaba aún más a todos aquellos que estaban cerca. Y vuelvo a decir, por eso Abraham no le presta atención al rey de Sodoma con toda su pompa, pero sí le presta atención a Melquisedec, que estaba solo porque era el rey, sacerdote del Dios Altísimo. Muy bien. Esta escena de Melquisedec saliendo al encuentro de Abraham me permite ver, en primer lugar, qué confianza tenía Melquisedec en Dios. Qué seguro se sentía Melquisedec en Dios. En tiempos donde la vida de las personas no tenía mucho valor, basta ver las páginas de la Biblia allí en el comienzo y observar a Melquisedec yendo solo al Valle de los Reyes, pararse frente al patriarca que volvía con todo su ejército y también estar cerca o pararse también frente al rey de Sodoma con todo su séquito. Y allí está Melquisedec solo. Pero él era el sacerdote del Dios Altísimo y era el rey de Salem. Qué presencia la de este hombre Melquisedec. En segundo lugar, me encanta observar a Melquisedec la fe que tenía en Dios, el conocimiento que tenía en Dios. Acordate, hermano, que la ley vino 430 años después de este hecho. No había escritos acerca de la creación, porque Moisés todavía no había nacido. Lo único que había era la transmisión de boca en boca a través de los años de aquellos que abrazaron a Dios y fueron temerosos de Dios. Y lo único que tenían era esto. Y uno dice, ¿alcanza esto? Bueno, sí, hermano, alcanza. Porque cuando vas al Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos, y agrega, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay palabras, pero se oye la voz. Y uno puede entender por qué el salmista dice esto. Porque Melquisedec fue alguien que conoció a Dios con las herramientas del Salmo 19. Y entonces me pongo frente a Melquisedec y digo, qué oportunidad tan grande que tenemos nosotros de conocer a Dios cuando tenemos el canon bíblico a nuestra disposición. Y solamente necesitamos dedicarle tiempo al estudio de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo anhela revelarnos al Padre. En rigor de verdad, el Espíritu Santo anhela revelarnos al Hijo, y el Hijo nos va a revelar al Padre, porque el que ve al Hijo, ve al Padre. ¡Qué oportunidad que tenemos! Hay días que ni siquiera abrimos las páginas del libro de Dios. Y lo digo para mí. Lo digo para mí. Pero yo sé que lo que me pasa a mí también le pasa a otros. Y queridos, Dios quiera que tengamos una voluntad firme de ir a la palabra de Dios con este propósito tan maravilloso de conocer a aquel que es nuestro Salvador
y expectantes de que el Espíritu Santo nos muestre algo nuevo cada día. La comunión de Melquisedec con Dios es fantástica. Se puede ver en estos pocos versículos. La fe de Melquisedec en Dios brilla en estos versículos y la valentía de Melquisedec también. Queridos, comunión, fe y valentía es la ecuación que hace posible que la bendición viaje a través de cada uno de nosotros. Estas cosas que tenía Melquisedec hicieron posible que la bendición alcanzara al patriarca. Y queridos, Dios no defraudó a Melquisedec y tampoco nos va a defraudar a nosotros. Iglesia querida, comunión, fe y valentía es lo que necesitamos para que la bendición fluya hacia otros por medio de cada uno de nosotros. En tercer lugar, la Biblia nos muestra que Melquisedec era un hombre que estaba cercano a Dios. Alguien cercano a Dios siempre va a generar respeto. Alguien que está cerca de Dios tiene lo que la gente dice un no sé qué que lo hace distinto. Abraham, que era portador de la bendición de Dios, porque Dios ya lo había bendecido en dos órdenes, como vimos, en abundancia y en herencia, como lo apuntábamos en el capítulo 6. Abraham ya era portador de la bendición de Dios, pero sale al encuentro alguien que tenía aún más bendición de Dios. Y el encuentro entre estos dos grandes hizo posible que ambos se beneficiaran. Abraham recibió bendición. ¿Cuál es la bendición que recibió Abraham a través de Melquisedec? Dice allí el relato de Génesis que Melquisedec dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. La bendición que le entregó Melquisedec a Abraham fue la bendición de la seguridad. Algo que los hombres buscan en todo orden. Y vamos a leer la historia de Abraham a través de las páginas del libro de Dios y nos vamos a dar cuenta que en este aspecto Abraham fue alguien protegido por Dios de una forma especial. ¿Por qué? Porque recibió la bendición de Melquisedec. Ahora, cuando uno va al relato de Hebreos, dice en el primer versículo que Melquisedec salió a recibir a Abraham. Esta palabra recibir no está en el libro de Génesis, pero el escritor de la carta coloca que Melquisedec salió a recibir, es decir, no pasaba por allí. Fue específicamente a ese lugar, fue explícitamente al encuentro de Abraham. Ahora, esta palabra recibir tiene una connotación muy importante. Esta palabra recibir significa que alguien se acerca a otro para sacudir su vida de una manera que pueda recibir algo más. Doy un ejemplo sencillo. Cuando nosotros estamos
colocando algo dentro de un recipiente para que entre un poquito más. ¿Qué hacemos? Golpeamos el recipiente y que lo que está adentro se acomoda, el aire que quedaba entre lo que estamos colocando se evacúa y entonces logramos tener un lugarcito más. Esto es lo que hizo Melquisedec con Abraham. Sacudió su vida de tal manera que un poco más de la bendición de Dios entrara en la vida de Abraham. Cada vez que vos y yo, hermano, nos unimos, cada vez que vos y yo, que la iglesia se une, se junta, se genera esto. Somos sacudidos por el Espíritu Santo para que aún un poquito más de la bendición de Dios quepa sobre nuestras vidas. Por eso el 133 dice que allí envía bendición. ¿Cuándo? Cuando los hermanos están juntos y en armonía. ¿Entendés el concepto? Esto es lo que hizo Melquisedec con Abraham. Le salió al encuentro, lo sacudió de tal manera que hizo posible que aún más bendición de Dios reposara sobre su vida. Querido hermano, quiera el Señor que cada vez que nos reunimos en la congregación, en la iglesia, seamos sacudidos de tal manera que todos podamos salir con más bendición. Ahora, fíjate este detalle. Abraham ya había sido bendito por Dios. Y con esa bendición del capítulo 12 vivió hasta el capítulo 14. En ese capítulo 14 pasaron algunas cosas, no puedo entrar en el detalle, pero fueron cosas que bendijeron la vida de Abraham. Esto nos enseña que cuando nosotros recibimos una bendición de Dios y la utilizamos para bien de nuestras vidas y aún para bendecir al próximo, más bendición se genera en nuestras vidas. Es un poco la parábola de los talentos. Si nosotros ejecutamos la bendición que tenemos, más bendición vendrá sobre nosotros. Cuando nosotros tomamos de la bendición que Dios nos dio, seguimos teniendo comunión con Dios, tenemos fe en Dios, tenemos valentía para la ejecución, como decía, de esa bendición, entonces más bendición se agrega sobre nosotros. Por el principio bíblico que nos dice que el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Y si vos utilizás lo poquito que tenés, lo poquito que tengo, y Dios ve la fidelidad en esto, entonces sabrá que vamos a ser fieles en lo mucho, y querido, lo mucho va a venir. Lo mucho va a venir. Y eso es lo que hoy está experimentando la iglesia. Y nos sorprende y nos encanta. Y por eso estamos tan felices del obrar de Dios. ¿Por qué? Porque estamos moviéndonos bajo estos conceptos que hoy estamos explicando. Melquisedec bendijo la vida de Abraham. Y Abraham fue sacudido para tener más bendición. Hermano en Cristo, Dios tiene mucho para cada uno de nosotros. Quiera Dios que el Espíritu Santo nos sacuda de tal manera que podamos recibir más y más de Dios.
tengo que terminar. Hay mucho más para decir, pero tengo que terminar. Fíjate que dice la Escritura, aquí en Hebreos 7, que 2 veces nombra el hecho de que Melquisedec bendijo a Abraham. Lo dice en el verso 1 y lo dice en el verso 6. Y lo dice porque alcanzar bendición hace posible que nosotros seamos transmisores de bendición. Y quiero reparar por último en este detalle. Dice la Escritura que mientras Melquisedec le daba pan y vino, Abraham tomó los diezmos del botín y se los puso en las manos de Melquisedec. El diezmar es mucho antes de la ley. El otorgarle a Dios de lo que Dios nos da es mucho antes de que la ley haya sido promulgada. Queridos, la ofrenda es un aspecto vital de la vida cristiana. Iglesia, una manera de cuidarnos es ofrendando a Dios. Mira algunos detalles. Abraham toma el diezmo de aquello que había traído de su victoria. Dice la Biblia en el relato de Génesis que tomó lo mejor del diezmo, dice en el original. Nosotros tenemos que tomó el diezmo. El original dice lo mejor. Tomó lo mejor y se lo entregó a Melquisedec como diezmo. Queridos, la Biblia nos enseña que no solo el diezmo pertenece a Dios, sino todo lo que nosotros tenemos. Allí en 1 Corintios capítulo 6 y verso 19, la Biblia dice, ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo y que no sois vuestro? Nuestro cuerpo, nosotros somos de Dios. Y a veces somos mezquinos para hacer la obra de Dios. Iglesia, prestemos atención. No somos nuestros, somos de Dios. No seamos mezquinos. No seamos mezquinos. En segundo lugar, nuestro tiempo es de Dios. Dice Efesios capítulo 5, verso 16, andad en el Espíritu. Esta palabra andad no es solamente el sustantivo de movimiento, sino que implica en la esencia de su palabra tiempo, inversión de tiempo. Y en tercer lugar, nuestro dinero también le pertenece a Dios. El salmista decía, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y agrega, de lo recibido de tu mano te damos, Señor. 1 Corintios capítulo 16, por nombrar un pasaje del Nuevo Testamento. Allí en el verso 1 y 2 dice, cada uno ponga parte conforme haya sido prosperado. Y 2 Corintios capítulo 9 y verso 7, el apóstol Pablo dice algo muy interesante. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Cuando uno recuerda las palabras del Maestro, allí en el Evangelio según San Juan, él dice, el que me ama, mi palabra guardará,
y mi Padre le amará. Quiere decir que el guardar la palabra de Dios está a la misma altura que la ofrenda. Porque si yo guardo la palabra de Dios, Dios me va a amar. Y si yo ofrendo con alegría, Dios me va a amar. A veces no prestamos atención a lo que la Biblia nos enseña, a estos detalles tan poderosos y que otorgan poder, iglesia, en Antártida, Argentina. No olvidemos estos detalles que la Biblia nos está enseñando. Y por último, lo que tenemos que recibimos de Dios también son los talentos y los debemos utilizar. Teniendo distintos dones, dice Romanos 12, usémoslo, usémoslo. Abraham volvía muy feliz de la victoria. Sus siervos estaban alegres, un gran botín. Abraham estaba feliz también porque había podido librar a su familia, a su sobrino con los suyos de la esclavitud que la conquista le había impuesto, y Abraham vuelve victorioso. Y alguien diría, ¿le faltaba algo más? Sí, le faltaba que saliera al encuentro Melquisedec. No nos damos cuenta a veces que las personas que nos rodean observan algo distinto en cada uno de nosotros. Es algo que no podemos evitar. Por eso aquella mujer esclava le dijo a Pedro, vos sos uno de ellos. Y Pedro maldecía para parecerse a las personas que tenía alrededor. Y la mujer seguía diciendo, vos sos uno igual que lo de ellos. Vos sos uno de los que estuvo cerca de Jesús. Querido hermano, querida iglesia, este es el potencial que Dios nos ha dado. Que Dios nos bendiga. Que podamos ser herramientas útiles. Que seamos capaces de tomar bendición y brindar bendición a un entorno que necesita tanto de Dios. Y al hacer esto, que se nos vayan de la mente las ideas de las carencias, porque la Biblia dice que todo es nuestro y nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. A Dios sea la gloria y su bendición sobre nuestras vidas en esta noche.